Antes de comenzar con la temática de hoy, quisiera referirme a algunas preguntas que me hicieron acerca de los 7 rayos. El tema de los rayos subyace a todo lo que estamos diciendo. No estoy entrando en ello detalladamente porque su complejidad nos abrumaría, pero lo importante, y es por eso que lo introduje, es que la perspectiva que llamamos esotérica de la realidad percibe a estas como un conjunto de vibraciones, de planos vibratorios en distintos niveles de manifestación, y cómo esas vibraciones, en su interacción y en niveles determinados, generan el tipo de formas que llamamos físicas. El nivel de percepción en el que estamos instalados hace que nos registremos a nosotros mismos como formas psíquicas autónomas y que no nos percibamos como emergentes de grandes campos vibratorios que, a su vez, están generados por estas 7 vibraciones fundamentales. A grandes rasgos, esta sería la hipótesis de los 7 rayos, y la introduzco porque es fundamental tener presente que en el trasfondo de lo que llamamos psicología esotérica existe el registro de que somos concreciones de cierto tipo de vibración, o vibración en un nivel de velocidad muy baja que para nuestra percepción nos da la sensación de constituir formas separadas. Lo que podemos llamar psicología esotérica presupone un potencial en la evolución terrestre, manifestada en lo humano, que aún no se ha desplegado, presupone un potencial psíquico en progresivo despliegue, mientras que la psicología no esotérica, en principio, parte de la base de una estructura psíquica ya organizada, consumada, que solo puede ampliarse a sí misma, es decir, solo puede crecer o curarse a sí misma. No hay un más allá de la psiquis, o mejor dicho, el psiquismo no implica un proceso de florecimiento de potencialidades, en las cuales, desde el punto de vista esotérico, estamos en los primerísimos pasos de su despliegue. En consecuencia, desde la perspectiva de la psicología esotérica, la psicología tradicional se ocupa de los estadios tempranos del potencial humano. Y cierro en humano para no ponerme muy sentencioso, porque habría otra frase mucho más complejas para verbalizar refiriéndonos al potencial de manifestación dentro del planeta Tierra de la vida del sistema solar. El otro tema que me parece importante para tener en cuenta es que, desde la perspectiva de la psicología esotérica, a diferencia de la psicología tradicional, nuestras experiencias forman parte de la estructura psíquica. En la psicología tradicional, tenemos una estructura psíquica que manifiesta conductas, vive. Tal o cual cosa como si aquello que vive fuera relativamente independiente de la estructura psíquica que la vive. Desde el punto de vista esotérico, las experiencias que vivimos son intrínsecas al nivel de desenvolvimiento alcanzado por esta estructura psíquica. Dicho de otra manera, lo que sucede afuera de la estructura psíquica es la manifestación de una estructura que abarca a la psiquis. En consecuencia, la mirada que necesitamos para comprender un determinado desarrollo psíquico debe incluir el tipo de experiencias que la persona realiza y el tipo de mundo que construye y que habita, que es intrínseco a esta estructura psíquica, es revelador del proceso psíquico. Vamos a focalizar un poco más, siempre bordeando nuestro tema, pero empezando a focalizarnos más en los distintos aspectos de la estructura psíquica desde un punto de vista esotérico. En la reunión anterior nos habíamos referido a este paradigma: inspiración, intuición, intelecto e instinto. Lo que llamamos instinto, en principio, se corresponde con una serie de comportamientos espontáneos, automáticos, que responden al nivel de vibración que podríamos llamar la vitalidad de la Tierra, o en lo más estricto, el plano etérico de la Tierra. La vitalidad de la Tierra y el pulso vital básico del ser humano, la energía vital que corre por su cuerpo y que está conectada con la energía vital circundante, con la cual está en constante intercambio, está organizada, por lo que podríamos llamar imprintings,
imágenes internas, una serie de patrones que organizan la conducta. Esto es común a todos los animales. Existe una vitalidad, y esa vitalidad está organizada por una serie de patrones, de imágenes condicionantes, por las cuales, de acuerdo a lo que el animal perciba, condicionado por esos patrones instintivos, actúa. Instinto igual a acción. Comentario. ¿No sería un condicionamiento del cuerpo etérico y del astral? Lo difícil con esto es que desde un punto de vista, uno tiene que decir que las divisiones no existen. Pero desde otro punto de vista, uno tiene que hacer distinciones. Todo depende del punto de vista que adoptemos. Ahora, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, las serpientes no tienen astral, o tienen muy poco astral. Comentario, y cuando tienen hambre, actúan. Eso es cuerpo vital. Es vitalidad pura organizada a partir de patrones que llamamos instintivos. Comentario. ¿Y el mamífero? En el mamífero sí hay mucho astral. El astral surge cuando hay cavidad, cuando las formas definen un interior y un exterior. Por eso, los mamíferos que somos, seres que nacemos envueltos, tenemos astral, un potente astral, y esto se manifiesta con mayor fuerza en los animales gregarios, en las manadas. En principio, el etérico se corresponde básicamente con el reino vegetal. Un bosque está bullendo a nivel etérico. Tiene un grado de vitalidad muy alto. Si uno es sensible etéricamente, va a sentir la vitalidad del bosque, de la selva, del mar, de las tormentas. Cuando quedamos muy afectados por una tormenta con muchos relámpagos, quedamos afectados por la presencia de un fortísimo proceso etérico, tanto más si el etérico de la persona es muy inestable. El cerebro lo interpretará como miedo, como respuesta infantil, pero en principio hay un grado de inquietud propio de la tormenta que es claramente vibración que corre por el plano etérico de la Tierra y que el etérico personal registra. En el nivel instintivo están básicamente las sensaciones que nos suministran los sentidos, desligada de toda memoria afectiva. Cuando sumamos memoria afectiva, estamos incluyendo el astral. Es un mundo de sensaciones que, organizado por patrones, genera conductas. Sensaciones, patrones, acción. En otro nivel podemos hacer la distinción de lo que llamamos el astral. Se refiere a otro plano en el que circula información, y el ejemplo es el de la manada. Los animales en manadas se comunican por vía astral. Son campos colectivos, vitales y emocionales, en los cuales la sensibilidad del animal responde a los pulsos de miedo, excitación, etc. mediante la información que corre por ese plano. Otro ejemplo, muy inmediato del astral, es el vínculo, madre e hijo. Cuando el hijo es muy pequeño, la madre sabe que tiene frío, sabe que está angustiado, aunque esté a cierta distancia física del mismo. Lo sabe sin teléfono, porque la información corre por el plano astral del que el niño aún no se ha diferenciado. En términos físicos podemos mirar la estructura esotérica desde el punto de vista del cerebro, en tanto sistema receptor de información de distintos planos. Esta es una visión un poco diferente a la del cerebro científico, pero vale la pena introducirla. El nivel etérico, el nivel de sensaciones de pura vitalidad, se corresponde con el rinencéfalo, el cerebro de reptil, donde están los pulsos ligados a la vida y muerte y sexualidad muy intensa, pulsos muy ciegos. Todos nosotros tenemos en el rinoencéfalo un depósito de excitación y caudal de energía gigantesco, mientras que en el mundo que podemos ligar a los afectos, los sensores físicos ligados a este plano, en el humano, están en el sistema límbico, dentro del cerebro. Esto es un conjunto de memorias y pulsos ligados a lo que podemos llamar afectos y emociones. Lo importante es que cuando hablamos de emociones y afectos ligados al plano astral, estamos recortando en un organismo humano individual. En principio, esto que llamamos astral, que en sus niveles más básicos también es instinto,
tiene mucho que ver con la necesidad de pertenencia. Está ligado al funcionamiento de la manada. El hecho que a uno que no le interesa mucho el fútbol se la pase mirando los partidos cada vez que se juega un mundial tiene que ver con que es sensible al astral. Hay una corriente colectiva muy potente y uno responde a ella y no se quiere quedar fuera. Hay algo que lo envuelve y que lo lleva a participar de una actividad que si lo pensara un poco, no desarrollaría. Cuando a pesar de que no nos interesa el fútbol, lloramos porque la selección pierde un partido, estamos envueltos en corrientes colectivas astrales. Nota: los afectos son animales. Sabemos que una hembra gorila cuida a su cría con casi tanto afecto como una hembra humana. Si bien este vínculo se complejiza mucho más en nosotros, la base de los sentimientos afectivos por la cría es algo absolutamente animal. El deseo. Y luego aparece el nivel del pensamiento. Esta franja es la más compleja de abordar. Es aquella en la cual nos movemos habitualmente en el nivel consciente. Es fundamental poder visualizar la relación entre pensamientos y sensaciones para reflexionar acerca de lo que llamamos deseo. ¿Qué es un deseo? Tenemos la sensación. La sensación produce excitación. Esta excitación produce inmediatamente una apetencia, pero esta en sí misma es absolutamente transitoria. Se puede satisfacer o no, pero en sí misma es transitoria. Nuestra excitabilidad pulsa continuamente ante las constantes interacciones y los objetos del mundo, pero en principio cada excitación es transitoria. Los anhelos que responden a un patrón instintivo de necesidad no nos mueven de la misma forma. El instinto de alimentarse es una cosa, pero el deseo de viajar es mucho más complejo. ¿Cómo está formado ese deseo? No es pura sensación, hay pensamiento en él. Se produce la sensación y el pensamiento la fija. Este proceso es fundamental para comprenderlo, meditarlo y verlo en toda su complejidad. El pensamiento es esta cualidad que tenemos los humanos de poder reproducir el mundo externo en nuestro interior, mantener esa representación por un tiempo prolongado en la mente. En consecuencia, construir un mundo diferente al externo, capaz de perdurar, que no se disipe. Podemos pensar en la evolución del pensamiento, ver que desde el principio el pensamiento era muy evanescente, que existía la dificultad de sostener el pensamiento en el tiempo, y que el aprendizaje fundamental en este nivel fue el de sostener las representaciones, las construcciones mentales en el tiempo. Es decir, el pensamiento crea tiempo. La sensación tiempo podemos verla como el reloj biológico, una serie de pulsos metabólicos, pero el pensamiento lo que hace es construir la sensación de tiempo, que está más allá de lo biológico, más allá de lo natural. Esta capacidad, que podemos ver por analogía con la computadora de abrir ventanas, superponer una a otra e ir creando una profundidad de construcción que tiene etapas e imagina procesos, que recurre a memorias acumuladas construyendo pasado y futuro, es el desarrollo del pensamiento. Esta capacidad de representar, fijar, sostener y luego combinar es lo fundamental en él. Ahora, quiero llevarlos a pensar en un ser humano primitivo, o nosotros mismos, cuando surgen las sensaciones propias de la excitación de nuestros vínculos con el mundo. El pensamiento puede construir o no en base a esas sensaciones. Si el pensamiento toma esa sensación, por ejemplo, la belleza de un objeto que registramos, puede fijar esa belleza, fijar la excitación que nos produjo y convertir esa excitación en deseo, es decir, en una impresión más o menos fuerte que me llevará a actuar en función de ese objeto en el futuro. Si fuera simplemente excitación, esta pasaría, sin que uno organizara su conducta en el futuro en función de lograr ese objeto. Cada vez que el pensamiento regresa sobre esa impresión o fijación deseante de la excitación, ésta se intensifica y genera excitación por sí misma, llevándonos a pensar o a imaginar nuevamente en ella en un proceso recursivo.
Esto es algo que los invito a registrar cada vez que se produce en la vida cotidiana. Darnos cuenta que una trampa que nos solemos hacer es que el deseo se nos aparezca como algo instintivo, espontáneo, del orden de los instintos. Si ustedes lo observan bien, el deseo es una relación entre la vitalidad y el pensamiento. Si no hubiera pensamiento, no habría deseo tal cual como lo conocemos. Nuestra relación entre vitalidad y pensamiento es la que va generando el mundo de los deseos, es decir, las sucesivas fijaciones de imágenes de lo que llamamos lo deseado. La fijación de sensaciones en el tiempo, la acumulación de sensaciones que queremos que se repitan, que se reproduzcan, que tenemos asociadas con imágenes, que van quedando fijadas en nuestra memoria y son evocadas como anhelos y nos mueven a buscar los objetos asociados a ellos. Podemos pensar entonces que entre pensamiento y vitalidad se va construyendo todo mundo de deseos, cargados de sensaciones, emociones, imágenes que son organizadoras de la acción, pero que ya no son instintivas, aunque sí nos mueven a la acción, tal como si fuera un instinto de segundo orden. Es un segundo tipo de acción, que no es lo que llamamos acción instintiva. Son nuevos imprintings, construidos por nosotros mismos, construidos por un individuo en su vida cotidiana, pero también construidas por la especie a través de los milenios en los que se va configurando cuáles son los objetos deseables, objeto que en principio son todos mentales, aunque se refieran a joyas, mujeres, automóviles, poder o caviar. Aquí hay algo en lo que generalmente no se reflexiona y que varias veces dice Alice Bailey en sus textos. El astral humano no existe en sí mismo. Es un producto de la relación entre el pensamiento y la vitalidad, entre mental y etérico. El astral es ese tenue astral animal, pero lo que podemos llamar el cuerpo de deseo ligado al humano no es un principio que se sostiene a sí mismo, sino que emerge de la relación entre esos dos planos y construye un plano nuevo, una franja que nos rodea, que está acumulada en nuestro cerebro y nos impregna colectivamente. El pensamiento puede crear objetos mentales, en principio no cargados de sensación, es decir, que no nos van a mover a la acción. Una ecuación es un objeto mental puro, en el sentido que no está cargada de sensación y en principio no nos mueve a la acción. Sin embargo, el anhelo de tener una casa también es un objeto mental, pero en este caso está cargada de sensación, está afectivizado, lleno de energía y en consecuencia nos conduce a la acción. No es lo mismo el moverse por un abrigo que el anhelo de tener una casa que uno construye, que quiere de esta manera o de la otra, en determinado lugar y con determinado nivel de confort y belleza, etc. Es decir, que uno fantasea acerca de ella. El animal busca refugio o lo construye, de acuerdo a sus patrones condicionantes instintivos. Pero el humano va construyendo, construyendo mentalmente, y eso adquiere una potencia enorme. Tarde o temprano, se convierte en algo impelente. Uno no puede dejar de actuar si ese objeto mental ha sido repetido muchas veces y ha sido cargado intensamente por sucesivas visiones. Quiero llevarlos a ver cómo el deseo es esta intersección entre pensamiento y vitalidad que se carga de emociones. Comentario: el deseo de algo necesita el pensamiento, pero el deseo en sí, lo que podemos llamar deseo en sí, es esta vitalidad. Comentario: ¿y el deseo de supervivencia? Es esta vitalidad, es lo que estaba llamando instinto, vitalidad pura condicionada por patrones de primer orden. Inclusive lo es el deseo sexual inespecífico, pero no el metejón por esa, en particular. Comentario: que ya sería dirección de deseo. Es dirección psíquica de esa vitalidad. Estoy siendo muy budista en esto porque creo que nuestra psicología nos hace trampa, porque en toda nuestra psicología el pensamiento parece que no fuera fundamental en nuestras patologías. Nuestras patologías parecen independientes de nuestro pensamiento.
En nuestro proceso evolutivo, estamos completamente identificados con el pensamiento, y esto es un dato de lo que llamamos nuestra racionalidad. Sin embargo, una cosa es el pensamiento en términos de una ecuación y otra es la capacidad de representación, fijación y combinación. Por eso creo que, haciendo una reflexión más profunda, no distinguir en esto nos llevaría a decir que los animales desean cuando en verdad tienen instinto. El animal domesticado si va aprendiendo a fijar y, terrón de azúcar mediante, va desarrollando conductas nuevas. Comentario. El deseo necesita de lo intelectual. Necesita fijarse porque si no es puro pulso, pulso que se sostiene por un instante y luego se desvanece, o que se articula mediante un imprinting instintivo, lo cual es algo mucho más básico. Para que se sostenga motivando una conducta prolongada, necesita algo que está más allá del pulso vital y que justamente tiende a no pulsar. En la medida que se va desarrollando el pensamiento, lo que aprendemos es a que éste pulse lo menos posible y se sostenga. Podemos pensar en el proceso evolutivo del pensamiento, que parte de un tipo de pensamiento muy fluctuante, muy inestable que aparece y desaparece, es incapaz de concentrarse. Cuando este tipo de pensamiento está presente en una persona, hace que digamos que ella está dominada por deseos muy básicos, que no tienen potencia suficiente como para sostener deseos complejos y carece de voluntad. Su acción no obedece a la fuerza de voluntad, sino que es puro deseo. A través de la concentración del pensamiento, vamos convirtiéndonos deseos más o menos fluctuantes, o antojalisos en voluntad, en el sentido que se convierten en estructuras de deseos sostenidas con muchísima potencia a lo largo del tiempo. Comentario, lo cual requiere mucha energía. Sostener esos deseos requiere mucha energía. Corrientes etérico-astrales. Comentario, y aparece una palabra clave: imaginación. Este es un mundo de imágenes. En términos esotéricos, en un nivel, uno diría que el mundo astral es un mundo de imágenes. En otro nivel, el mundo astral son emociones, afectos, sensaciones sutiles, pero, sin embargo, organizado en imágenes. En principio, la sensibilidad astral registra en términos de imágenes, y aquí estará lo que llamamos arquetipos del inconsciente colectivo, no en cuanto a proporciones vibratorias, sino en cuanto a imágenes que son impelentes de nuestra conducta, sin que nos demos cuenta. Cuando digo impelentes, me refiero a que nos hacen actuar, sin darnos cuenta que estamos movidos por este cuerpo de deseos colectivos. En consecuencia, podemos pensar que si es muy alta la excitabilidad vital, van a ser muy fuertes los pulsos del deseo que van a buscar satisfacción inmediata. A su vez, en este nivel es más difícil pensar con claridad, porque se está más cerca del pulso vital y el pensamiento no logra sostenerse y menos abstraerse, no logra construir una imagen clara del mundo que quiere crear en el futuro. No logra construir en términos de plan, de voluntad. Podemos pensar que, ante tanta vitalidad, las imágenes se suceden con muchísima velocidad. Existe una imaginación muy fluctuante que va y viene. Esto se registra en los sueños. Si ustedes van a un lugar con mucho etérico, en medio de la naturaleza, con mucho vegetal, van a soñar muchísimo. Van a tener sueños que tienden a ser muy rápidos, sin mucho contenido, que pudiera simbolizar un psicólogo, porque no emergen de un nivel profundo, sino que tienen que ver con esta fluctuación muy rápida de imágenes a partir de una mayor excitabilidad vital. Quiero hacer el paralelo con estados que pueden ocurrir en personas con un grado de integración relativamente alto de estos tres niveles, para que pensemos en personas con un grado de integración muy bajo de estos niveles. Por ejemplo, una persona con un etérico muy potente, una vitalidad muy potente, con un pensamiento muy fluctuante y poco sostenido, estará lleno de imágenes, será muy excitable
y va a tender a actuar casi mecánicamente. La persona muy etérica tiene como característica que es muy excitable y no puede dejar de actuar. Por ejemplo, es muy violento, aunque sea una persona muy tranquila, porque si alguien le moja la oreja, tiene que atacarlo. Si se produce algún acto que es decodificado casi instintivamente como desencadenante de violencia, no. Puede abstraerse de la situación, es muy excitable y responde de forma casi ciega. Diremos que no puede controlarse, es decir, que posee poco pensamiento y poco deseo trabajado por un pensamiento intenso, que es lo que llamamos voluntad. En realidad, hay poca emoción en esto. Hay una altísima excitabilidad. Esa excitabilidad produce ira, pero esa ira es un pulso muy básico ligado al nivel etérico. Una persona con muchísimo etérico y bajo nivel de pensamiento es una persona muy calentona. Está en un juego en el que hay mucho etérico que no logra ser integrado, mucha vitalidad que no se logra equilibrar con el resto del sistema. Comentario. ¿Qué pasa con el astral en ese caso? Estoy simplificando. Estoy haciendo referencia a esa excitabilidad que me hace actuar e ir hacia algo mecánicamente, irreflexivamente. Por supuesto que siempre hay astral y siempre hay pensamiento. Es un cursor. Máxima vitalidad generalmente genera mucho astral, pero un astral muy básico con un pensamiento fluctuante y poco organizado. Imaginémonos en un shopping. Allí reina un pensamiento muy fluctuante, errático, con muchísimo astral, y una vitalidad excitada que lleva a comprar, comprar, comprar. Hay personas que no pueden dejar de comprar. Sin duda, hay mucho astral en la infinidad de imágenes de la propaganda y todos los condicionamientos, pero hay muchísimo etérico en actividad que es esa excitabilidad exacerbada por el astral. Entren a un shopping un domingo y, si son muy sensibles, les resultará intolerable. Es etérico astral, etérico astral, etérico astral. El pensamiento corre de una manera totalmente inesencial, muy mecánico, y la voluntad prácticamente no existe. Es un oleaje de excitaciones, claramente perceptible, y que si son sensibles a él, marea. Comentario. Si alguien con alto nivel de manipulación capta esto, puede resultar muy peligroso. Quiero que de a poco vayamos pensando en una época histórica, o nivel evolutivo, en donde aún no se han generado esas personas manipuladoras, porque para ser manipulador tengo que tener una voluntad muy potente o una capacidad de fijación de deseo mucho más alta de los que me rodean. Evolutivamente, los personajes muy manipuladores aparecen después porque son producto de una integración más compleja, de manera que al principio lo que aparece es esa excitabilidad. Para seguir suavemente con otros planos, pensemos en una persona también mental, pero que está construyendo constantemente. Construye constantemente con su mente, y entonces está envuelto en construcciones que pueden ser incluso intelectuales, ideológicas, científicas y abstractas. Construye componiendo objetos mentales, no percibes sino que construye objetos mentales. Lo que llamamos mente abstracta, en un sentido más profundo, en un plano más rico, es receptivo. Aparecen ahí objetos mentales complejos, aparecen patrones del plano mental. Es el ejemplo que quizás vieron en el secundario acerca de la molécula del benceno. Había un científico que investigaba acerca de la organización molecular del benceno, que si se captaba, permitiría descubrir muchísimas asociaciones moleculares de la química orgánica. Pero no lograba construir en forma consciente una representación mental de esa molécula, hasta que tuvo un sueño en el que aparecieron una serie de monos que jugaban unidos por la cola, haciendo un dibujo entre ellos, y ese dibujo era la estructura molecular del benceno. Es decir, la actividad mental de ese científico no construyó parte por parte analíticamente, sumando fragmentos,
sino que algo captó un patrón desde un nivel inconsciente. Del mismo modo, el que descubrió la estructura del ADN lo hizo tomando ácido lisérgico, la estructura de doble hélice, que como sabemos, es el caduceo de Mercurio, la escalera de Jacob. Es un patrón que ha aparecido en el cerebro humano desde hace miles de años. Del ADN no se la apareció como un rompecabezas que se va armando progresivamente. Los ejecutivos de Microsoft se reúnen periódicamente en sesiones de ácido lisérgico. El mundo del software está muy ligado a la década del 60. El tipo de mente que ve patrones cibernéticos es un tipo de mente que pasa a otro estado en el que aparecen formas complejas. No lo has construido analíticamente. La referencia a los sueños y el ácido lisérgico sirve como ejemplo de que la captación de estos patrones surge desde otro estado de la mente, inducidos en este caso químicamente. Si el pensamiento constructivo de tipo analítico está muy activo, no se puede manifestar la mente abstracta, no puede ver patrones, porque esa actividad ocupa todo el espacio y entonces no aparece lo que desde otros planos del cerebro puede emerger. Si el nivel de la vitalidad está muy excitado, entonces no hay ninguna posibilidad de receptividad en este plano mental, de patrones. La transparencia de los distintos cuerpos. La mente abstracta es receptiva en el plano mental, en el mundo de patrones y formas sutiles. La intuición, a su vez, no es simplemente una cierta tranquilidad del proceso mental, sino un estado de apertura mucho más amplia que incluye a la sensibilidad y al mundo emocional. El ser tiene que ser amoroso, en el sentido de plenamente abierto, no defensivo, para que aparezca la intuición. La inofensividad del propio organismo y la percepción de la inofensividad del universo son condiciones fundamentales para el florecimiento de este plano intuitivo. De esto se deduce que para que el organismo sea sensible a las corrientes del plano intuitivo, ¿qué plano tiene que estar absolutamente límpido? El astral. Las emociones fuertes, las emociones ligadas al cerrar, miedo, que nos hacen cerrarnos o proyectar dentro de un modo cerrado, fuertes deseos, no tienen que dispararse para que se manifieste una captación relativamente intuitiva. Y, esto es mucho más abstracto de verbalizar, el nivel de inspiración es un alineamiento con vibraciones mucho más esenciales que no son humanas, sino que responden a la vida planetaria o en la vida solar. Aparece en un nivel mucho más global el principio vida, la vitalidad, en el sentido que para que la acción inspirada sea efectiva, tiene que haber un registro de la vida de la Tierra o de la vida en niveles más amplios. Para que esto se produzca y no sea interferido por patrones de acción más básicos, debe necesariamente haber una muy particular transparencia y fluidez del etérico. Esto implica poseer una gran sensibilidad en el nivel de la vitalidad, pero teniendo a la vez una muy baja excitabilidad instintiva. Los sentidos plenamente abiertos, pero sin que se disparen automáticamente las respuestas sensoriales condicionadas evolutivamente. La acción inspirada necesita de un cuerpo extremadamente sensitivo, pero extremadamente depurado, de las vibraciones del miedo y el deseo que anidan milenariamente en nuestras células. Lo que estamos diciendo es que para que estos niveles de florecimiento se abran, tiene que haber una altísima sensibilidad en los planos anteriores, pero una muy baja excitabilidad en los mismos. ¿Podemos diferenciar excitabilidad de sensibilidad? Tiene que haber en ellos una altísima capacidad de respuesta, pero sin que ésta se dispare en función de patrones mecánicos. Lo que en la reunión anterior llamábamos torrente es el constante dispararse de patrones mecánicos que generan conductas mecánicas más o menos complejas, desde las pulsiones más básicas hasta los planes, proyectos, imaginaciones y construcciones teológicas más complejas. Todo allí es mecánico. Hay una alta excitabilidad en estos planos,
etérico, astral y o mental. Y en consecuencia, los organismos, tanto en lo individual como lo colectivo, responden mecánicamente. Circulan de acuerdo a una rueda de patrones, a una matriz de patrones que organizan todas las experiencias posibles. Lo que estamos diciendo es que para que se desarrolle el pensamiento, tiene que haber una demora en los niveles anteriores, un aprendizaje en la demora de los niveles anteriores. Si esos niveles tan excitables se manifiestan muy rápidamente, la conducta de estos patrones, que llamamos instintivos e inconscientes, se imponen a la conducta que llamamos consciente. Y así es como el pensamiento, con el astral y el etérico, deberá suceder lo mismo con los siguientes niveles. Respecto a la transparencia del mental, mente abstracta, la transparencia del astral, intuición, y la transparencia del etérico, inspiración. Comentario. Esa cualidad receptiva está ligada a lo femenino como registro de la no acción. Desde un punto de vista podemos verlo así, pero vale la pena darse cuenta cómo estás arquetipizando, lo cual es válido. ¿Qué arquetipo emerge cuando hablamos de estas cosas? Es decir, ¿qué imagen se nos constela en la psiquis para dar cuenta de una información compleja y multivalente? Lo humano como un recipiente, un cáliz, un cántaro. Es interesante ver cómo cuando aparece información compleja, automáticamente se nos gatillan ciertos patrones de registro, organizados inconscientemente, en función de esta información. Sin embargo, estos patrones tienen sus problemas, porque si defino estos niveles como femeninos, entonces la respuesta final dependerá de las distintas capas a nivel consciente e inconsciente que esa persona imaginan como femenino y masculino, y su relación, y de esa articulación dependerá todas las conclusiones, acciones, percepciones, etc., que se obtengan a posteriori. Los iconos del simbolismo arquetípico son maravillosos en su poder de síntesis. Sin embargo, solemos perder de vista que forman parte de estructuras inconscientes más amplias y que generalmente no están en equilibrio en nosotros, por lo cual se ponen en actividad una serie de conclusiones que no hemos examinado plenamente y que nos dan la sensación de haber comprendido una gran verdad. Comentario. ¿Pero arquetipizando no estoy demorando los niveles más básicos? Arquetipizando se calman ciertos niveles de la excitación. Esta es una conversación en la que, si estuviéramos muy serenos, quizás aparecerían patrones mucho más abstractos que no son imaginarios, es decir, condicionados por la experiencia concreta. En toda esta conversación, de hecho, se están moviendo por detrás una serie de patrones abstractos no imaginarios, una forma mental compleja que contiene esta información en su propio plano, pero sin embargo, experimentamos la tensión de querer entender en el nivel verbal y las ansiedades del yo al que se le gatilla en todos los deseos superiores. La inquietud para entender hace que se gatillen formas. Las formas imaginarias para capturar los contenidos de la mente abstracta, para captar patrones complejos desde una dimensión menor, tienen que ver con un cierto tipo de arquetipos en los que deberíamos indagar con mucha precisión, a fin de decantar la información que nos brindan. Aparece este mundo de imágenes que culmina en lo que podríamos llamar imágenes, símbolos de alto poder de síntesis. Comentario. Como íconos. Exacto, íconos que contienen información compleja, información que a un nivel imaginativo captura patrones abstractos. Por ejemplo, en esta conversación es lógico que se produzca la imagen del cántaro o del cáliz, porque es una imagen, un nivel imaginativo que refleja algo más abstracto. Ahora, justamente aquí, es donde la mayor parte de la información esotérica circula. En este nivel de imágenes y símbolos, diríamos hemisferio derecho. Esto tiene un gran valor. Sin embargo, en otro momento tenemos que revisar esas imágenes que están muy condicionadas, que son interpretadas por un cerebro
que tiene condicionamientos derivados de la experiencia concreta, tanto individual como colectiva, que pueden estar resueltos o no. Es decir, en este caso el imaginario de los femenino es el que aquí está en juego. Y podemos preguntarnos si el organismo al que se le activó esta percepción simbólica tiene resuelta toda la estructura de lo femenino, o arrastrará inconscientemente sus malos entendidos, básicos a niveles aparentemente sutiles. Aquí hay un aprendizaje. Captando algo complejo se produce una forma arquetípica para capturarlo, y yo puedo oler el perfume que nos trae la forma arquetípica para enriquecer sutilmente la conversación, o puedo atesorar la forma arquetípica y decir, el ser humano es un cántaro. Allí empezamos a fijar con el pensamiento, a sacar la conclusión de que el ser humano es un cántaro, y con esto ya no se trata de un fenómeno receptivo, sino que automáticamente se convirtió en activo, porque lo cerré e inconscientemente se activan todos mis supuestos acerca de lo masculino y lo femenino, y su relación que no necesariamente están en un orden verdadero, en mí, y por eso producen una distorsión que no advierto y que tendrá enormes consecuencias, teológicas o metafísicas, y debo descubrir que cerré por excitación, excitación sutil, pero excitación al fin. Comentario. El astral se apropió de esa información y la empieza a manejar, es su propio nivel. Pongámoslo más complejos. El cerebro la toma en su nivel de formas, en su nivel verbal, imaginario, simbólico. Comentario. Y se cristaliza y pierde entonces receptividad. Depende de la sutilidad del sistema. Si es que puede operar en plena conciencia de que los besímbolos son reflejos, o si de lo contrario opera con la ilusión de que es la realidad lo que ha captado. Comentario. En ese caso cierra. Cierro y saco la conclusión. Desarrollo toda una doctrina acerca de el ser humano como cáliz, que tiene su valor, su riqueza y su belleza, pero también la fascinación y el espejismo que provienen de la contaminación con todas las cuestiones aún incomprendidas de la sexualidad, por ejemplo. Dado que los niveles básicos no son totalmente transparentes, aún ellos distorsionan las percepciones sutiles de manera inevitable. Comentario. ¿Pero de algo te sirve? No escuchen nada de lo que digo críticamente. Estoy intentando describir y echar luz sobre ciertas cuestiones complejas acerca de nuestro proceso cognitivo evolutivo que habitualmente no se tienen en cuenta. Echar luz y permitir que aparezcan ilusiones o peligros que no habíamos advertido no es juzgar ni condenar. La deriva del torrente. Ahora, lo que me interesa en este punto es ver entonces que aquí hay una línea de deriva que está implícita en el proceso que estamos escribiendo. El torrente por sí mismo tiene una mecanicidad intrínseca y que va en dirección al desarrollo de un pensamiento muy potente que a su vez se traduce en voluntad y que nos da la sensación de poseer fuerte identidad en un organismo que es muy sensible a lo colectivo y que tiene una vitalidad relativamente controlada. Imaginen primero a esa alta vitalidad humana, con pensamiento aún fluctuante, hace 100.000 años, 200.000 años, 500.000 años con sus primeros objetos de deseo aún relativamente evanescentes. Luego imaginen el surgir de un pensamiento más organizado que comienza a fijar, a construir, y conforma objetos de deseo más complejos, pero que al mismo tiempo goza de una alta sensibilidad al mundo de las corrientes colectivas, al mundo de los sueños humanos, a las captaciones en el plano imaginativo de niveles abstractos. La persona con un pensamiento relativamente inestable, de baja resolución y capacidad de fijación, puede tener fuertes captaciones astrales, como reflejos de patrones más útiles. Comentario. Muchas veces los llamados locos presentan esta capacidad de registro. Locos o el chamán de la tribu primitiva
con una riquísima captación de realidades en el nivel astral. Comentario: ¿esto es intuición? No, esto dependerá de si ese individuo le da realidad a eso que capta, o si puede comprender que son solo reflejos de realidades vibratorias más profundas. Si le da realidad, por ejemplo, a la guerra entre los espíritus buenos y los malos, entonces se está moviendo en el astral, y ese movimiento tendrá una cierta vitalidad, determinada creatividad, y estará ligado a un conjunto de experiencias en resonancia con ese mundo astral tratado como una realidad en sí misma. Generalmente, la interpretación mental de ese mundo astral es la de una guerra, una batalla entre principios opuestos. La lógica de la batalla es propia del chamán y también del devoto más adelante, porque están condicionados por la polarización astral. En este plano lo difícil es poder conjugar los pulsos ligados a las emociones que podemos llamar negativas con las positivas, y eso abre una fuerte polarización que deberá ser resuelta. Comentario: sería el pensamiento dualista. Exacto, porque en principio, el principio mental aún no es suficientemente rico y complejo y funciona a través del dualismo y el conflicto. ¿Cuál es el problema? Cuando el pensamiento se hace más complejo, necesitamos bajar la vitalidad del cuerpo, porque si nos excitamos demasiado, no podemos pensar. El humano tiene que autodomesticarse. Para poder vivir en una ciudad caldea y construir obras arquitectónicas y captar el significado de las complejas constelaciones del cielo, ya no podemos correr como potros en la selva y salir de cacería cuando se nos antoja. La vitalidad debe bajar. Comentario: tiene que ver con el pasaje de nómades a sedentarios. Sí, si la mente aprende a fijar, la excitabilidad va bajando. Este es el cursor que tenemos que ver en operación. Para desarrollar pensamiento tengo que minimizar vitalidad. Comentario: también la sensibilidad. En principio, lo que va bajando es la sensorialidad. Comentario: ¿y qué pasa con la sensibilidad? Tendremos que definir muy bien a qué llamamos sensibilidad. Creo que es clave distinguirlo. Ahora, el pensamiento sigue desarrollándose. Aprende a sostener cada vez más. En consecuencia, van apareciendo humanos que tienen mucha potencia mental y construyen mundos para otros, configuran mundos y objetos de deseo para otros. La tribu configura objetos de deseo, pero en principio no hay nadie demasiado potente en ella, en el sentido de una diferenciación, y es la tribu misma la que va configurando esos objetos. Sin embargo, progresivamente se produce la aparición de organismos más integrados, jefes, reyes, emperadores, sacerdotes, que van construyendo mundos, objetos mentales que se van imponiendo a los demás como deseables. Es importante ver esta deriva del torrente, el cual contiene una compleja secuencia de experiencias en la cual inevitablemente el pensamiento descubre que puede obtener cada vez más energía y satisfacer su creciente anhelo de ver plasmados los objetos mentales. El pensamiento aprende así a controlarse y a controlar más su entorno al desarrollarse en tanto voluntad y en tanto mente potente. El proceso va así en dirección a la integración progresiva de estos tres planos, a través de múltiples tipos humanos que expresan distintos niveles de integración parcial. Primero tengo aquella persona calentona de potente etérico, luego la persona emocionalmente sensible, cuya mente expresa alguna idea más fuerte y es seguramente menos calentona, posee una menor excitabilidad, lo cual le permite ser menos violenta, quizás sea inestable, pero aprende a desarrollarse recientemente de un modo efectivo y de acuerdo a lo que llamamos bondad. Esto lo hemos hecho a través de la fuerza del pensamiento, controlando la vitalidad, limitando a la sexualidad, limitando a la violencia, proponiéndonos nuevos objetos de deseo, el cumplimiento de la ley, la satisfacción de ideales y principios morales,
el compromiso con los seres queridos y con la sociedad, etc. El método que hemos utilizado para domesticarnos a nosotros mismos es el de proponernos nuevos objetos mentales que nos sean apetecibles a través del método del premio y el castigo, y que procuran ser más sutiles que los anteriores. Comentario: más proyectos, y deseando eso, bajamos vitalidad. Domesticamos la vitalidad. Por ejemplo, un objeto de deseo es que la tribu sea más poderosa, y allí nos sentimos muy vitales. Siendo conquistadores, conquistamos una ciudad en la que habitaban otros que tenían una integración mayor a la nuestra. Pero muy posiblemente, poco a poco, la ciudad se nos convertirá en un objeto de deseo en sí misma. Queremos vivir en la ciudad. Por cierto, algunos serán tan vitales que no querrán e incluso no podrán vivir en sus confines. Sin embargo, otros muchos más potentes, como individuo, posiblemente comenzarán a sentir placer y excitación con los objetos de la ciudad, con la vida de la ciudad. En la ciudad hay ideas, hay dioses, hay obras de arte, belleza, placer, bienestar que nos atraen y va modificando nuestro perfil de guerreros.